Muy buenas viejuneros, bienvenidos a mi canal. Que poquito le queda a esta serie de los top 100 de los mejores juegos de Super NES de la historia según mis suscriptores. Me está dando penica acabarla, la verdad. Pero bueno, menos mal que después de estos vídeos iniciaremos la serie del top 100 de los mejores juegos de Mega Drive según vuestros votos. Así continuaremos disfrutando de buenos juegos. Dicho esto, comencemos con los puestos del 30 al 21 del top. Venga, vamos para allá. En el puesto 30 tenemos el primer juego de la serie Mega Man X que salió para Super NES en el año 1993. Esta nueva saga de Mega Man fue la primera subsaga que se creó de este personaje y fue creada como evolución de los geniales juegos de Mega Man de Nintendo NES en esta nueva consola de Nintendo, en la Super. Como en nuestros anteriores Mega Mans, tenemos que superar 8 niveles con sus respectivos jefes finales para pasar a otros niveles extra, que cuando sean superados nos conducirán al jefe final. Con el transcurso de los niveles iremos ganando poderes especiales, que nos ayudarán a vencer a los enemigos y a llegar a lugares ocultos que de otra manera no serían accesibles, para conseguir ítems interesantes para seguir nuestra aventura. En el 29 tenemos mi juego preferido de Dragon Ball en Super NES, el Dragon Ball Z Super Butoden 2, lanzado en España en el año 94. Es la segunda entrega de la saga Butoden. En España y Francia se llamó Dragon Ball Z La Legende Saiyan, en español La Leyenda de Saiyan, y fue una evolución interesante de la primera parte. Mejoraba el aspecto gráfico, incluida la paleta de colores usada, y volvía a aparecer el efecto de pantalla partida en algunos momentos del combate. Teníamos tres modos de juego: el modo historia, el modo combate, que podíamos jugar contra la máquina u otro jugador, y el modo torneo por eliminatorias. Se incluía el personaje Super Saiyan Broly, que no pertenecía al manga, sino a una de las películas. Este juego me caló muy hondo. Para mí fue una oportunidad única, ¿vale? De poder jugar con mis personajes favoritos de la serie, de la cual era y soy fanático seguidor. De todas es un juego imprescindible en este top. En el 28 tenemos Demon's Crest, lanzado en el año 94 por Capcom. Es un juego de plataformas muy peculiar, en que, en vez de llevar un personaje de los típicos héroes de toda la vida, llevamos a un demonio, enfrentado contra un mundo hostil lleno de criaturas que se interponen en su camino para evitar que recupere unas crestas con las que se obtienen ciertos poderes mágicos. Es un juegazo que conozco desde hace no mucho y me ha encantado jugarlo. El personaje principal que llevaremos se llama Firbrand. Se trata de un personaje que sale en el magnífico Super Ghost and Ghost, pero esta vez, en vez de ser el malo de la película, es el protagonista de la aventura. En el puesto 27 tenemos un juegazo de fútbol, International Superstar Soccer. Fue el primer juego de la saga a la que puso nombre, y se trataba de un juego de fútbol cuyo motor gráfico era diferente a lo que se veía en aquel momento. Hicieron que se pareciera a los simuladores de recreativa de fútbol. Como curiosidad, los jugadores tenían nombres ficticios, pero les pusieron detalles físicos para parecerse a los jugadores que en aquel momento eran famosetes. El manejo de los jugadores era un poco complejo, por lo que el juego nos daba la opción de un modo práctica para poder aprender a manejarlos bien con los controles. En el puesto 26, mi queridísimo Exelai, un juego de naves de scroll vertical y horizontal en función de la fase en la que estuviéramos, que fue lanzado en el año 93. Una de las cosas que más hay que destacar de este juego es el efecto 3D, entre comillas, ¿vale?, que se veía en algunas pantallas, gracias al famoso uso del modo 7 de Super Nintendo. Para mí este juego es mítico, es uno de los que tuvo en cartucho original y fueron memorables los ratos de vicio que me pegué, y me pego todavía a veces. Los gráficos son geniales y una banda sonora que para mí es una de las mejores de la historia de los videojuegos. De hecho, la tengo en el coche y me la pongo en ocasiones. Este juego dejó un recuerdo imborrable en mi cerebro viejuno, y estoy seguro que a muchos de vosotros también, así que me alegra que haya quedado tan arriba en este top. En el 25 tenemos Street Fighter 2 Turbo, del año 94, actualización del mítico Super Street Fighter 2. Fue una mejora bastante notable del genial World Warrior y del posterior Champion Edition. Añadieron un modo turbo en el que se aceleraba de una manera endiablada la velocidad del juego, incrementando tanto la dificultad como la velocidad, como digo. Y sobre todo, cuando elevabas el nivel de dificultad al máximo, se hacía prácticamente imposible. Este juego fue una pasada, sobre todo para los jugadores de Street Fighter con mejores reflejos. Yo personalmente prefiero el primero de todos de la saga, dado que lo controlo mejor por su velocidad más, digamos, accesible a los humanos de a pie, como yo. En el puesto 24 del top tenemos Super Ghost and Ghost, del año 92. Que levante la mano quien no conozca este juego. Vale, tú, fuera de clase, quedas expulsado. Bromas aparte,
Este es una de las mejores conversiones de arcade Super NES que he tenido el placer de jugar. Cuando lo jugué en mi Super Nintendo me quedé flipado viendo lo parecido que era la versión arcade. Una experiencia increíble este juego. Lo malo que siempre le encontré es que no tenía ningún sistema de continuar, estilo a otros juegos de Super Nintendo, con passwords o checkpoints o lo que fuera. Al menos en la versión arcade podías tener la posibilidad de dejarte los ahorros e ir continuando, ¿vale? Crédito tras crédito. En Super NES no había otra manera que no fuera pasárselo del tirón. Pero aparte de este detalle, estamos ante un juego increíble a nivel de gráficos y música. Y aunque yo habría mejorado un poquito la jugabilidad, porque ciertos movimientos y saltos pues no te daban mucha opción de corregirlos una vez iniciado. Con este defecto es un grandísimo juego, sí señor. En el 23 tenemos el International Superstar Soccer Deluxe, segunda parte de la saga, lanzado en el año 95. Mejoraron bastante las animaciones de los jugadores, así como las imágenes que salían. Podíamos escoger entre unas 128 selecciones opcionales, 16 formaciones y 8 estrategias de juego. Añadieron nuevos modos de juego con 2 jugadores contra la CPU y también podíamos escoger 4 jugadores a la vez, en la modalidad 2 contra 2. Al estar cercanos en el top 100 viejuno, este juego y su predecesor, entiendo que casi todas las personas que votaron la primera parte de la saga, votasteis esta segunda. Yo entiendo que se crearon muchos adeptos entre los gamers viejunos esta saga de juegos. En el 22 tenemos Star Wing, también llamado Star Fox, del año 93. Es un juego de los más conocidos de la plataforma por lo atípico de los gráficos, al ser 3D, algo difícil de ver en aquella época en una plataforma de 16 bits. Este juego de naves fue desarrollado para aprovechar la potencia del chip FX que lleva el propio cartucho. Sorprende ver este juego en esta posición después de que fuera seleccionado por Nintendo para venir entre los juegos de la Super NES Mini. Aunque tiene muchos fans y fue un éxito de ventas, la verdad es que a mí personalmente nunca me aportó demasiado en la época que fue lanzado. Pero bueno, se le debe reconocer el mérito técnico que tuvo su desarrollo. En el 21 tenemos Donkey Kong Country 3, el tercero de la saga Donkey Kong Country, lanzado en el año 96 por Rare. Un plataformas con gráficos pre-renderizados como los demás de la saga. Y bueno, en esta tercera entrega abandonamos un poco el aspecto tropical de los escenarios para adentrarnos en unas pantallas con temas más mecánicos. Y temas también similares en aspecto a algunas partes de la primera parte del juego. En este juego llegábamos a Dixie y Kiddy Kong, y podíamos ser ayudados por algunos animales que ya conocíamos de otras entregas. Este juego fue uno de los últimos juegos sacados para nuestra querida Super Nintendo, y fue muy aclamado por la crítica en su momento. Viejuners, hasta aquí el vídeo de hoy. El juego que escojo esta semana para jugar es el Demon's Crest. Me encanta el tufillo que desprende a Ghost and Ghost, y quiero disfrutar de sus bonitos gráficos de nuevo. Pues nada, viejuners, qué poquito nos queda de este top. Quedan 2 vídeos para acabarlo. Y los juegos que quedan a partir de aquí, ni que decir tiene, que son totalmente imprescindibles, tanto de la plataforma como de toda la historia de los videojuegos en general. Si os gustó el vídeo, dadle a like y suscribiros al canal para alegrar mi corazón viejuno. Y sobre todo darle al campanón de YouTube para estar al día de mis novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas, torpedo de la pradera!